28 de abril de 1918. Acaba de fallecer un joven tísico con un brazo amputado a los 23 años de edad en la fortaleza de Terezín. Se le había condenado por asesinato y alta traición, por haber asesinado al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa, la duquesa Sofía Chotek. Cuando este joven cometió este magnicidio tan solo tenía 19 años de edad. Por eso, dentro de la historia se le conoce como el adolescente que inició el periodo entre guerras más catastrófico de la humanidad. Este joven fue Gavrilo Princip, y hoy veremos la historia del atentado que inició la Primera Guerra Mundial, el atentado de Sarajevo. Para entender este acontecimiento, primero debemos de entender por qué los serbios, la nacionalidad de Gavrilo y los austrohúngaros no se llevaban tan bien que digamos. Por eso nos remontaremos al año 1463, año donde Bosnia fue anexada al Imperio Otomano, en el reinado del sultán Mehmed II. Este control duró más de 400 años. Pero, al pasar el tiempo, la influencia del Imperio Otomano se vio mermada por los constantes levantamientos en armas. Uno de estos fue el levantamiento de Herzegovina, liderada por los serbios cristianos de la región contra el Imperio Otomano en el año 1875. Seguidamente se dio el levantamiento búlgaro en 1876. Estas dos revueltas fueron apoyadas por los principados de Serbia y Montenegro, que en ese mismo año le declaran la guerra al imperio. Estos acontecimientos hicieron que el Imperio Otomano se encuentre en una gran crisis que fue vista con buenos ojos por otros dos grandes imperios, el Imperio Austrohúngaro, dirigido por Francisco José I, y el Imperio Ruso, comandado por Alejandro II, que aprovechando la crisis que se encontraba el imperio, decidieron firmar Acuerdo Secreto de Reichstag el 8 de julio de 1876. Aquí se definió cómo se repartirían los Balcanes según el resultado de la guerra. Bueno, pero muy a su pesar, el Imperio Otomano había podido reprimir tanto a Serbia como las revueltas búlgaras, donde ocurrió una gran matanza en contra de la población civil. A raíz de todos estos hechos, para evitar más conflicto en los Balcanes, se convocó a la Conferencia de Constantinopla, entre diciembre de 1876 y enero de 1877. En esta conferencia, Rusia y otras potencias occidentales propusieron a los otomanos abandonar los Balcanes, propuestas que el gobierno turco rechazó, lo que desembocó en la guerra ruso-otomana en abril de 1877, que terminó con una parcial victoria rusa, y con el Tratado de Berlín de 1878, donde se acordó la independencia de los principados de Serbia, Montenegro y Rumanía, y se fundó el Principado Semiautónomo de Bulgaria. En cuanto a Bosnia y Herzegovina, seguía perteneciendo al Imperio Otomano, pero ahora sería administrado por el Imperio Austrohúngaro. Esto por un plazo de 30 años. Esta situación se mantuvo así por poco más de 20 años, hasta que un grupo de nacionalistas serbios dirigidos por Dragutin Dimitrievich perpetraron un golpe de estado en contra del Principado de Serbia, asesinaron al rey Alejandro I y a su esposa Draga Mašin, y proclamaron como nuevo rey a Pedro I. En este punto te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el atentado de Sarajevo? Bueno, resulta que el nuevo gobierno de Serbia era partidario que los pueblos eslavos del sur sean una sola nación, es decir, era partidario de la creación de Yugoslavia, que literalmente significa pueblos eslavos del sur. Y sí, un pueblo eslavo del sur también era Bosnia y Herzegovina. Retornando a Bosnia, llega el año 1908, ya se habían cumplido los 30 años que estipulaba el Tratado de Berlín, y el Imperio Austrohúngaro, aprovechando el debilitamiento otomano por las constantes derrotas en los Balcanes, anexa Bosnia, declarándola una provincia imperial. Esto no fue vista con buenos ojos por parte de los nacionalistas serbios, ya que veían la idea de una Yugoslavia lejos aún. Es por eso que se desataron protestas lideradas desde Belgrado. Con ese panorama internacional nos encontramos en el año 1911, donde Dragutin Dimitrievich, militar nacionalista serbio que había participado en el golpe de estado del año 1903, decide fundar la Mano Negra, organización que pretendía la unificación de todos los pueblos eslavos del sur con dirección serbia, y a la par se funda la organización Joven Bosnia por Vladimir Gasinovich, organización de la misma corriente ideológica, a la cual pertenecía el personaje que nos reúne hoy, Gavrilo Princip.
Nacido el 18 de diciembre de 1863 en Austria, era el tercero en línea de sucesión al trono, después de su primo Rudolf de Habsburgo, que se suicidó con su amante, la baronesa María Betzera, o al menos eso se dijo desde la versión oficial del imperio, aunque hay posibilidad que las cosas no fueran así, ya que se sabía de sobra que su padre no aceptaba esa relación y, ni mucho menos, sus ideas políticas. También estaba por detrás de su padre el archiduque Karl Ludwig de Austria, que falleció en 1896, fruto del padecimiento de la fiebre tifoidea, contraída por beber agua del río Jordán durante una peregrinación. Estas intempestivas muertes cambiaron radicalmente la vida de Francisco Fernando, ya que él sería el siguiente emperador. En 1894 conoció en Praga a la condesa Sofía Chotek, con quien inicia una relación que no fue vista con buenos ojos por su tío, el emperador Francisco José, ya que una condesa checa no destacaba dentro de la línea de importancia. Debido a eso, se opuso fervientemente a su matrimonio. Esta oposición duró hasta el año 1900, donde se les dejó contraer matrimonio, pero con las siguientes condiciones. Los descendientes del matrimonio no tendrían derecho de sucesión al trono. También, Sofía no tendría rango, título y privilegios de su esposo. Además, tendría la prohibición de mostrarse en público con él. Francisco José, el emperador, se encargó que su sobrino, su próximo sucesor, tenga una vida política insignificante durante los próximos años. Primero, ordenó a las cortes hacerlo a un lado. Segundo, despreciaba las ideas políticas reformistas y liberales, lo cual hizo que Francisco Fernando se haga a un lado de la vida política y lleve una vida alejado de esta. La vida del magnicida más joven de la historia fue una vida dura. Nació en la aldea de Oblaj, en Bosnia y Herzegovina, el 25 de julio de 1894. Tuvo 8 hermanos, de los cuales 6 murieron debido al hambre y enfermedades epidemiológicas. Sus padres, unos agricultores pobres y enfermos, no se abastecían ni para sobrevivir. Las ideas ultranacionalistas y partidarias a la creación de la nueva Yugoslavia nacieron pronto en él, y mayormente influenciadas por su padre. Este sentimiento se engrandeció al enterarse del suicidio de Bogdan Serajic, que había intentado asesinar al gobernador imperial de Bosnia y Herzegovina, y al no lograr su cometido se disparó en la cabeza. Esto hizo que Gavrilo poco después se una a la organización Joven Bosnia, que compartía ideas con la organización de Dragutin Dimitrievich, la Mano Negra. Gavrilo fue expulsado de la escuela debido a que era un asiduo asistente a marchas en contra del Imperio Austrohúngaro. Trató de enlistarse en el ejército serbio, pero no lo consiguió debido a su pequeña estatura, así que solo le quedaba pasar el tiempo junto a sus camaradas bebiendo en los bares. Hasta que en marzo de 1914 recibió la noticia que no solo cambió su vida, sino el transcurso de la humanidad. El heredero al trono, Francisco Fernando, visitaría la provincia imperial. Al enterarse de la visita de Francisco Fernando, la organización nacionalista Joven Bosnia no lo pensó mucho y decidieron realizar el atentado. Los elegidos para esta misión fueron Gavrilo Princip, Muhamed Mehmabasic, Nedeljko Kabrinović, Vaso Kubrilović, Trifko Gravez, Danilo Ilić y Zdenko Popović. Al no contar con los elementos necesarios para realizar el magnicidio, decidieron contactar a Milan Ciganović, miembro de la Mano Negra, que los dotó con 4 pistolas, 6 granadas y cianuro para que no sean atrapados vivos. Estos fueron entregados en Belgrado. 9 de la mañana del 28 de junio de 1914. Francisco Fernando y su esposa salieron del Hotel Bosnia, sin saber que se encontraban en sus últimas horas de vida. Se dirigieron al cuartel militar acompañados del gobernador Oskar Potiorek. Después se dirigieron a la alcaldía. En el tramo tuvieron que bordear el río Mijatska por la avenida Apol, donde los conspiradores ya tomaban posiciones. A las 10 de la mañana, la caravana imperial ya se encontraba en el inicio de la avenida Apol, donde 3 de los conspiradores, enceguecidos por el miedo y sintiendo pavor por el vitoreo de la multitud, decidieron no actuar. A las 10:10 de la mañana, el primer conspirador que reveló sus intenciones lanzó una granada, que impactó a la caravana, pero no al heredero al trono. Nedeljko Kabrinović, entonces, al ver su plan fracasar y siguiendo la regla de oro, no ser capturado vivo, decidió lanzarse al río Mijatska y ingerir cianuro, que solo le causó algunos malestares y vómitos.
terminó siendo arrestado posteriormente. A pesar de todo esto, el archiduque decidió continuar la caravana hacia la alcaldía, saliendo de esta 20 minutos después, pero Óscar Potiorek decidió un cambio en la ruta de vuelta de la caravana. Esta decisión es informada al chofer, que cuando voltea en una intersección atendiendo las órdenes dejadas por el gobernador imperial, se encuentra en la calle donde justo estaba Gavrilo Princip. El adolescente no dudó mucho al encontrarse frente al objetivo y actuó rápidamente. Dos disparos certeros, el primero a la yugular de Francisco Fernando y la otra al abdomen de la duquesa Sofía Chotek. Terminado el trabajo y sin conciencia en qué desencadenaría estos homicidios, intentó suicidarse, pero lo detuvieron rápidamente. El heredero y su esposa fallecieron cuando eran trasladados para recibir primeros auxilios. Francisco José y el Imperio Austrohúngaro ya tenían la excusa perfecta para apoderarse de los Balcanes, así que dio un ultimátum a los serbios y poco después empezó la Primera Guerra Mundial. ¿Quién hubiese imaginado que 3 meses después del atentado toda Europa estuviese envuelta en el latrocinio que significa la guerra? Pero ese es un tema que tocaremos en otro video. En cuanto a Gavrilo, fue condenado a 20 años de prisión, la pena máxima según la legislación austrohúngara. Él no podía ser condenado a muerte debido a su minoría de edad. Esta condena la cumplió en la fortaleza de Terezín, actual Chequia. En su confinamiento contrajo gangrena y debido a la enfermedad se le tuvo que amputar el brazo derecho. Enloquecido por el confinamiento solitario, además de contraer tuberculosis y de pesar poco menos de 40 kilos, Gavrilo falleció el 28 de abril de 1918, a los 23 años de edad, siendo un héroe para los nacionalistas que posteriormente fundaron Yugoslavia, una excusa para los austrohúngaros y una pesadilla para la humanidad. Si te gustó mi primer video, me gustaría que me lo hagas saber dejando un like y suscribiéndote a este canal. Si tienes recomendación para los siguientes videos, te estaré leyendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.